todos, ustedes ya saben quién soy y si no pueden ver el nombre del canal. Hoy les voy a hablar, como dice el título, sobre temas de Hacksball que no me gusta tocar y que sin embargo son muy frecuentes. El primero es sobre el extrapolation, como se escribe, porque yo inglés no sé pronunciar. Y el segundo es sobre Hacksball Móvil, que es la aplicación para celulares. Sobre lo primero, siempre han hecho comentarios en los videos desde que empezó básicamente el canal. O sea, siempre preguntan, por ejemplo, cuánto de eso uso, si recomiendo que lo apliquen. Y eso depende obviamente de cada computadora, ¿no? De cada jugador, cómo se adecua. Y sobre lo segundo, últimamente, entiendo que ahora la aplicación está en Play Store, pero siempre he preguntado sobre eso. No sé si antes ha existido la aplicación, yo no la he usado, pero ahora que está en Play Store sí es más frecuente que haya comentarios sobre eso. Bueno, vamos por partes. Primero, sobre el tema de la extrapolación, que en el juego se escribe extrapolation y eliges qué cantidad deseas colocarle. Básicamente es un concepto que se aplica cuando entiendo que no corre muy bien tu juego, ¿no? Tal vez tienes el internet lento o tu computadora no va tan bien. En realidad no lo tengo muy claro y tampoco me interesa porque cuando yo lo he usado y lo aplico, más bien hace que se vea un poco más entrecortado el juego. Mi computadora es de cartón, sí, pero sí da lo suficiente para el juego, para que corra normal. Y a la vez el internet, cuando estoy en salas propias y en salas donde otra persona es el que las ha creado, hay ocasiones en las que sí va bien. Y si es que a veces como que se buguea, tampoco es que eso se solucione con la extrapolación. Es por eso por lo que yo no lo utilizo. Pero ya lo he probado. Le he puesto a veces 50, a veces 100 para ver cómo es el desarrollo del juego con la extrapolación, pero no va conmigo. Y siempre que me preguntan en los comentarios o en los juegos, también en los mensajes de chat mientras juego, siempre les digo no, yo no lo uso. Sin embargo, no te digo que tú tampoco lo uses o que yo te recomiende no usarlo porque como digo, eso depende de la computadora de cada uno, de cómo se te adecua, se te hace más fácil. A mí no, porque se me entrecorta más bien con la extrapolación. Es como que veo aquí al personaje, luego aparece más allá, retrocede y justamente a mí me gusta ver cómo se mueve lento el personaje y no que aparezca y desaparezca, porque básicamente eso es el lag. Entonces yo trabajo bien así, sin la extrapolación, en cero. Y nada más que decir, pues si me dicen cuánto me recomiendas usar, no te recomiendo nada. No te digo cero tampoco. Cero uso yo porque para mí es bonito así el juego. Para mí como jugador, con mi internet y mi máquina. Pero no es que así vaya a ser para todos. Y por otro lado, sobre la aplicación de Hacksball, entiendo que inicialmente no ha sido oficial. No sé si la versión que ahora está en Play Store lo sea, pero desde hace ya buen tiempo, hace no sé, un año, 2 años, ya existe aplicación para móvil de Hasbro. Pero obviamente esos tienen adaptadores, no es que en principio haya existido la versión de Hasbro para celulares. Y esas versiones normalmente tienen algún virus o mucho anuncio. No lo sé, no voy a hablar porque no lo he jugado. En principio eso, las versiones, digamos, no oficiales. Tampoco es que la que está en Play Store necesariamente sea oficial, pero por lo menos es una fuente de descarga muy conocida, ¿no? Y más o menos desde febrero, si no me equivoco, ya hay una versión en Play Store. Y básicamente la he descargado, pero no la he podido jugar, porque cuando ingreso pide que descargue otra cosa y te manda un enlace externo, entonces no hay certeza de que me va a mandar a Play Store o de repente me manda a otra página. No me quiero arriesgar con mi celular. Entonces, como ya está complicado, mejor no he ingresado. Aparte de que para mí es muy bonito jugarlo en computadora.
con mi teclado también, porque uno se adecua a un teclado. A propósito, hagamos un paréntesis. Las laptops son muy difíciles para jugar Hackball, porque las que yo he visto no aceptan tres botones a la vez presionados. Entonces a veces, por ejemplo, tú quieres ir hacia arriba, una tecla, hacia la derecha otra tecla. Cuando quieres ir en diagonal, presionas ambas a la vez y ya no puedes patear. Ya no te recepciona porque ya está presionando dos. Tienes que soltar una de las dos y ahí sí puedes patear. Entonces eso te complica bastante la jugabilidad, a menos de que ya estés acostumbrado. Pero de igual manera no vas a jugar libremente. Y bueno, cerrando este paréntesis, no lo he jugado, me parece que se descarga mucho, que se complica bastante jugarlo. No sé si ustedes lo hagan, si me piden recomendaciones, no lo sé, porque no lo he probado simplemente. Y bueno, ya con esto cerramos los pequeños comentarios sobre temas de Hacksaw que no me gusta tocar. Gracias.